Abandonado y solo, el viejo estaba a punto de lanzarse desde el acantilado. Pero el toro hizo lo imposible y evitó una tragedia. La tetera pitó, un sonido agudo, solitario, que cortó el aire de la cocina como un grito ahogado, de esos que nadie oye, pero que quedan atrapados entre las paredes, zumbando junto a los recuerdos. El viejo José Antúnez ni se movió. Siguió sentado, inmóvil, con los ojos hundidos mirando la estufa, como quien escucha un ruido proveniente de otro tiempo. Sabía que el agua estaba hirviendo, sabía que el pitido molestaba, pero ya no había razón para levantarse. No había nadie con quien compartir el té, y desde hacía mucho, él ya no hacía nada por sí mismo. Cada vez que se cuenta una historia como esta, alguien se siente menos solo. Por eso, suscríbete ahora y activa la campanita, porque tu clic ayuda a que estas voces olvidadas sean oídas y recordadas. El vapor subió en espirales por la fría mañana hasta desvanecerse en el techo ennegrecido de la cocina. El olor del gas mal regulado se mezclaba con el de las paredes antiguas, el trapo húmedo sobre el fregadero y la soledad incrustada en cada rincón de la casa. José seguía allí, con las manos entrelazadas en el regazo, la respiración corta, el pecho vacío, la mirada perdida en un punto que ya no existía. Frente a él, sobre la mesa de fórmica descascarada, descansaban dos platos vacíos, uno con pequeñas grietas en forma de tela de araña, el suyo, el otro intacto, sobre un mantelito azul medio, desteñido por el tiempo y los lavados repetidos, el de ella, Laura. Incluso 2 años después del entierro, él aún ponía el plato de ella en la mesa. Era un ritual silencioso, una negativa a aceptar que el lugar frente a él nunca más sería ocupado. Ella siempre decía, la comida sabe mejor cuando miras a los ojos de quien amas. Ahora, el plato permanecía lleno de nada, la mirada no encontraba más destino, y el sabor de todo era como papel mojado. José Antúnez tenía 82 años, ex sastre de manos, firmes y fama respetable en la ciudad de São Miguel das Aguas. Durante décadas, vistió novios, sacerdotes, alcaldes. Tenía una paciencia casi religiosa para coser. Cada puntada era exacta, cada línea bien pasada, y en casa, la misma delicadeza. Se casó con Laura a los 22 y juntos criaron a 3 hijos. Construyeron esa casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, en la parte trasera de un terreno heredado del padre de ella. Una veranda con hamaca, una parra de uvas que nunca prosperó, una estufa de leña que calentaba el invierno y reunía a todos alrededor del aroma de frijoles con torresmo. Todo era simple, pero todo tenía vida. Ahora, la casa parecía un retrato sin color. A la derecha de la pared, una fila de portarretratos torcidos contaba una historia que el tiempo fue abandonando. En una de las fotos, José joven, con un cigarrillo apagado en la comisura de la boca, mostraba a Laura en sus brazos con una mirada de orgullo torpe. En otra, los 3 hijos aún pequeños, todos con uniforme escolar, uno riendo torcido, otro llorando, la niña intentando posar, y en el centro, la favorita de todas, Laura y José bajo la sombra del hipé amarillo que plantaron en el primer año de casados. Fue en el aniversario de bodas de oro. Ella llevaba ese vestido floreado que él mismo cosió a escondidas. Él sostenía un pastel pequeño, pero hecho con azúcar que guardaron en frascos de café durante 2 meses, solo para tener algo dulce ese día. Hoy, los marcos aún estaban allí, firmes, pero parecían burlarse de él, como si gritaran en silencio. ¿Ves, sé? Todos se fueron, hasta las voces. La casa, antes llena de olores y pasos, ahora estaba regida por un único sonido, el del reloj colgado sobre la puerta, con su tic-tac seco y cruel, marcando cada instante como si fuera una sentencia. Tic-tac, tic-tac. El tiempo avanzaba, pero José no. En la sala, la silla mecedora de Laura permanecía en el mismo lugar, apoyada junto a la estantería de libros antiguos, entre una samambaya casi muerta y una almohada de crochet beige. Era allí donde ella leía, todas las tardes, murmurando salmos y proverbios, mientras él terminaba los dobladillos de los trajes. A veces, los dos se quedaban en silencio, solo escuchando a los pajaritos en la veranda. Otras veces, ella leía en voz alta, solo para ver si él arruinaba la costura a propósito con su risa.
La silla estaba cubierta por una fina capa de polvo. José no se atrevía a mecerla. Ya se había dicho a sí mismo, si vuelvo a oír ese crujido, creo que el corazón se detendrá de una vez. El televisor de la sala estaba encendido todo el día, sin sonido. Pasaba de todo, telenovelas, programas de audiencia, noticias, pero para él era solo luz parpadeante en la pared, una especie de presencia falsa, una compañía artificial que no llenaba nada, solo distraía del vacío. El fregadero aún tenía los restos de la vajilla de ayer, no por pereza, sino porque nadie más se importaba. Comer se volvió una función, bañarse, una obligación, vivir, arrastrarse. Lo que antes era rutina de dos, se convirtió en laberinto de uno. Esa mañana, como en tantas otras, intentó hacer arroz con huevo, el plato favorito de Laura en los días difíciles. El olor llenó la cocina e invadió su pecho como si fuera un fantasma. En el momento en que puso la primera cucharada en la boca, se detuvo. El sabor era el mismo, pero algo dentro de él se rompió. Era como masticar nostalgia cruda. Dejó el tenedor, dejó el plato allí y bajó la cabeza, con las manos sobre el mantel de plástico ya manchado por los años. Se levantó con esfuerzo. El bastón, regalo de los nietos en un tiempo en que aún lo llamaban abuelo fuerte, crujía contra el suelo de cemento con cada paso. Caminó hasta la puerta principal. La abrió. El viento de la mañana sopló débil, trayendo consigo el olor de las hojas secas. Miró la calle, vacía. La casa de al lado tenía el portón cerrado con cadena. La de enfrente, las ventanas tapadas con cortinas de encaje sucias. Nadie pasaba por allí, ni siquiera los vecinos. Desde que Laura murió, comenzaron a evitar el contacto. Decían que él se volvió extraño, que hablaba con la silla, que dejaba la luz encendida en el cuarto de ella todas las noches. Y era verdad, él lo hacía. Y también hablaba, porque era el único lugar donde aún se sentía escuchado. En la veranda, una samambaya colgante aún resistía, marchita, pero en pie. Había sido un regalo de la nuera, años atrás. Para darle vida a esta casa gris, suegro. Ella sonrió. Él agradeció. Hoy ella ni llamaba. Decía estar en la carrera con los niños, el trabajo, la vida moderna. La planta parecía imitarlo, sobreviviendo por terquedad sin que nadie la cuidara. José regresó, despacio. Se sentó a la mesa una vez más. Abrió la vieja caja de cartón en el armario. Dentro estaban los regalos de Navidad que nunca fueron entregados. Un carrito rojo de fricción, una muñeca de tela con olor a lavanda, un libro para colorear, 2 cartitas escritas a mano con una pluma azul, temblorosa. Para Pedro, del abuelo C. con amor. Para mi princesita, de la abuela Laura, que orará por ti desde arriba. Los nietos no vinieron en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en los cumpleaños. Los mensajes en el grupo familiar, ni siquiera leídos. ¿Y los hijos? Siempre la misma excusa. Perdona, papá. La vida está un caos. Afuera, el día seguía su curso lento. Un gallo cantó a lo lejos. Un perro ladró sin motivo. La campana de la capilla sonó a lo lejos, como hacía todas las mañanas. Pero, dentro, el tiempo no avanzaba. La casa estaba congelada, como si todo allí estuviera esperando a alguien que no vendría. José se levantó una vez más, alisó el mantel, ajustó el plato de ella, como hacía todos los días. Fue hasta el espejo de la cocina, enfrentó su reflejo, las arrugas profundas, la barba sin afeitar, la mirada vacía. Tocó su propio rostro con la punta de los dedos y, como quien habla consigo mismo después de mucho tiempo en silencio, murmuró: ¿A dónde fue a parar todo el mundo? ¿Laura? Nadie respondió. Solo el reloj, tic, tac, tic, tac, y el silencio, ese viejo inquilino que ya sabía el camino hasta su pecho. ¿Crees que alguien que dedicó toda su vida a la familia merece terminar así? Comenta con sinceridad. El silencio de quien abandona también es una forma de violencia. José Antúnez solía mirar el calendario todas las mañanas. Era una de esas hojitas de papel colgada por un clavo oxidado junto al armario de la cocina. Cada día que arrancaba, decía en voz baja: uno menos. Era una especie de ritual, un modo de dar forma al vacío. Después de que Laura partió, creó algunos hábitos que nadie entendía. Se ponía perfume todos los sábados por la mañana.
un frasco antiguo de loción después de afeitar que a ella le encantaba, con olor a eucalipto y clavo. Se ponía la camisa blanca que guardaba doblada con cuidado en el segundo cajón del armario. Planchaba el pantalón negro con pliegues bien alineados, limpiaba los zapatos y luego barría la acera frente a la casa como si estuviera preparando la llegada de alguien importante. Lo hacía porque el día del entierro, los hijos dijeron: «Vamos a volver, papá, solo dame un tiempito». Y ese tiempito se fue transformando en meses, pero el viejo esperaba. Esperaba todos los sábados. Se sentaba en la silla de la veranda y miraba el portón, como si el chirrido de la bisagra oxidada fuera una canción de reencuentro. De vez en cuando, se animaba con el ruido de un auto frenando en la esquina. A veces se levantaba, se arreglaba el cabello en el reflejo del vidrio de la ventana, pero pronto se daba cuenta de que no era para él, era el cartero, o un vecino volviendo del mercado. Nunca eran los hijos, nunca eran los nietos. Los niños del barrio también dejaron de pasar por allí. Antes, cuando Laura estaba viva, la casa de ellos era punto de parada. Siempre había un pedazo de pastel simple, agua con grosella, historias de la infancia en la radio antigua. Pero ahora decían por ahí que el viejo se volvió un poco perturbado. Algunos hasta creían que hablaba con espíritus. Y aunque eso dolía, él no respondía, porque en el fondo, tal vez fuera verdad. Hablaba de verdad. Conversaba con la ropa de Laura, con el jarrón de flores secas sobre el tocador, con las fotos en el pasillo y sobre todo con el silencio. Una caja en lo alto del armario, casi escondida, guardaba pequeños tesoros que nadie más quería. Regalos comprados con lo poco de la pensión. Un carrito de fricción rojo, una muñeca, de tela hecha a mano, un juego de sábanas infantiles con estampado de estrellitas. Los había comprado a finales de noviembre, creyendo que ese sería el primer Navidad sin Laura, pero no sin familia. Escribió notas cariñosas para cada uno de los nietos, envió mensajes a los grupos, incluso pidió que trajeran solo a ellos, sin los hijos, si era más fácil, pero nadie vino, ni una visita, ni una llamada. El 24 de diciembre preparó la mesa como siempre hacía: arroz, farofa, pollo asado, una ensalada, simple. Encendió 2 velas, puso los regalos apilados sobre la silla vacía y se quedó allí, sentado por horas, esperando algún ruido en el portón. A medianoche, apagó las velas, recogió los platos intactos y se fue a dormir. No comió nada, no lloró tampoco. Parecía que hasta el llanto se había cansado de él. José comenzó a desarrollar una relación casi enfermiza con la esperanza, porque no era la ausencia lo que más dolía, era la esperanza que se negaba a morir. El cuerpo se acostumbra a la soledad, pero el corazón no. Esperaba cartas que no llegaban, esperaba visitas que se olvidaban, esperaba abrazos que ya no eran recordados. El sábado se convirtió en un día cruel. Cada sábado, una nueva decepción, y aún así, cada semana hacía lo mismo. Se bañaba temprano, peinaba su cabello blanco, se ponía el perfume. Era como rezar, como decirse a sí mismo: tal vez hoy. En el fondo del patio, un pequeño taller oxidado aún guardaba la máquina de coser que lo acompañó por más de 50 años. El olor del aceite quemado se mezclaba con el de madera vieja. Había telas dobladas, algunos moldes de papel amarillentos, una cinta métrica colgada en un clavo de la pared. Él aún entraba allí de vez en cuando. Hacía dobladillos para los vecinos más antiguos, remendaba pantalones. A veces cosía para sí mismo solo para tener algo que hacer, pero los ojos ya no veían como antes y las manos temblaban. Nadie más tocaba la puerta pidiendo un traje nuevo. Solo el viejo toro negro, sombrío, parecía aún importarse. El animal se quedaba parado por horas en el corral, observando a José a través de la cerca. No mugía, no pedía comida, solo miraba, y por más extraño que pareciera, José sentía que ese bicho lo entendía más que los hijos. A veces le hablaba como si fuera una persona. ¿Tú también fuiste olvidado, compañero? Sombrio fue criado desde ternero por Laura. Era bravo con extraños, arisco, un poco impredecible. Decían que no servía ni para corte ni para tracción, pero a ella le gustaba. Lo llamaba terco como el sé. Ahora era el único que permanecía allí, el único que no se había ido, el único que lo miraba a los ojos sin desviar. La gente del pueblo decía que José
había enloquecido de tristeza, que hablaba con el toro, con las paredes, con los retratos, pero nadie preguntaba qué sentía, nadie ofrecía compañía, nadie ni siquiera aparecía para tomar un café. Era más fácil señalar con el dedo que sentarse y escuchar. Un día, un grupo de misioneros tocó la puerta, ofreciendo oración. José agradeció, aceptó, oró con ellos, hasta lloró, pero tan pronto se fueron, se sintió aún más solo, porque lo que quería no era solo una oración de visita, quería una silla acercada, un pan con mantequilla compartido al atardecer, un nieto en el regazo preguntando por las historias antiguas. Quería presencia, y la presencia no se sustituye con gestos rápidos. Un sábado al atardecer, se sentó en la acera. El cielo estaba rojizo, y el viento traía olor a lluvia. Miró el Timsimes Intervallai, portón por última vez. Ninguna sombra, ningún ruido de auto, nada. Y entonces murmuró con una sonrisa triste: «Parece que se olvidaron de que sigo vivo, Laura». Y ella, como siempre, no respondió. Si este momento te tocó de alguna forma, deja un like por todos los Josés que aún esperan que alguien toque el portón. El galpón de atrás siempre fue pequeño, pero lleno de vida. Allí Laura guardaba las herramientas de jardinería, frascos de alimento, y donde José pasaba horas en silencio, afilando tijeras, limpiando arreos antiguos, reparando lo que estuviera a su alcance. En los buenos tiempos, el viejo galpón vivía lleno de ruido, latas abriéndose, martillo golpeando, pasos apresurados de los niños corriendo tras las gallinas. Hoy, solo se oía el crujido de la puerta y un gruñido cansado al agacharse para recoger la pala caída. Una mañana nublada de domingo, entró en el corral de tierra apisonada con pasos lentos y una determinación inusual. Se detuvo frente al portón de madera que separaba el corral del campo y se quedó observando el toro negro que pastaba solitario, lejos, cerca del roble seco. Su respiración era pesada y los ojos, aunque duros, llevaban una angustia antigua. Cruzó los brazos, como quien se arma contra un sentimiento que no quería admitir. «Ya basta», murmuró en voz casi inaudible. «Solo está ocupando espacio». Sombrio levantó la cabeza despacio, masticando la paja como si ya supiera lo que venía a continuación. Los ojos negros y húmedos se fijaron en el hombre a lo lejos, y por algunos segundos todo quedó suspendido. El viento se detuvo, ni los pajaritos se atrevieron a cantar. La decisión estaba tomada. En el pueblo, José fue de tienda en tienda, preguntando si alguien compraría el animal. Llevaba un pedazo de cartón escrito: «Vendo toro adulto, precio a negociar». Pasó por 3 ferias, 2 carnicerías, una cooperativa. Intentó negociar con un hombre que cría toros para rodeos. Nadie quiso. «Ese bicho es raro, te mira demasiado», dijo uno frunciendo el ceño. «¿Ya intentaron enlazarlo? Se queda quieto como piedra y luego ataca», respondió otro. «Ese tiene el ojo malo, ojo que lleva rencor». Las negativas se acumulaban, cada una golpeando con más fuerza que la anterior. Llamaron a Sombrio inútil, inservible, animal problemático. Un viejo amigo de José incluso sugirió que lo sacrificara y vendiera la carne en pedazos, para al menos recuperar algo. José no respondió, solo dio la espalda y se fue. Al volver a casa, pasó por el campo con los zapatos cubiertos de polvo. Sombrio lo observaba desde lejos, desde el mismo punto donde siempre estaba, cerca del tocón, donde Laura gustaba sentarse a leer. Caminó directo, sin mirar, pero aún sentía los ojos del animal pesando en su espalda, como 2 manos invisibles intentando detenerlo. En la veranda, se quitó los zapatos y se quedó allí por un rato, mirando al vacío. Pasó las manos por el pantalón para limpiar el sudor y pensó: «Ni el bicho me suelta». La irritación crecía por dentro. Se sentía expuesto, ridículo, rechazado, como si el fracaso de vender el toro fuera otro recordatorio de que todo lo que intentaba hacer fallaba. Al final de la tarde, al guardar los instrumentos en el galpón, oyó pasos pesados detrás de sí. Al girarse, allí estaba Sombrio, parado en la sombra del viejo árbol de papaya, mirando sin parpadear. No resoplaba, no se movía, solo observaba, como quien sabía lo que estaba pasando, y no pensaba moverse de allí. «Vete», gritó con la voz quebrada. «Vuelve al pasto, inútil».
Agarró una piedra y la lanzó a un lado sin intención de acertar. Sombrio ni se inmutó. Seguía allí, firme, con los ojos de dolor tranquilo, como quien escuchaba cada palabra, cada gesto, cada silencio que nadie más veía. Al día siguiente, José se levantó más temprano. Decidió cortar leña, lavar el frente de la casa, intentar moverse. Tenía rabia en el cuerpo, esa rabia dolorosa que aparece cuando uno se siente demasiado inútil por mucho tiempo. Pero cada vez que salía allí estaba sombrio, sentado, inmóvil, observando. Fue entonces que vino el recuerdo. Laura sentada en el corral, acariciando el cuello del ternero aún flaco, diciendo: «Este tiene algo especial, te va a salvar de muchas cosas aún sé». En ese momento él rió. Dijo que era tontería, que ningún animal salvaba a nadie. Ahora, con las manos callosas sosteniendo el hacha, pensaba en cuánto odiaba estar equivocado. Entró en casa, se sentó en la cama, tomó el sobre viejo donde guardaba los papeles de la pensión, miró los números. El saldo era cada vez menor. No alcanzaba para mantener al toro, ni los remedios para la presión, ni la comida de la semana. Todo se volvía polvo. Miró el cuadro de Laura colgado sobre el altar improvisado y susurró: «¿Hasta cuándo, La casa respondió con el mismo silencio seco de siempre. Por la noche, puso un cuenco de maíz en la veranda, como hacía en los días fríos. Pero quien apareció no fue una gallina, fue Sombrio. Se quedó allí, parado, mirando la puerta como si quisiera entrar. José no abrió, se quedó del otro lado, con el rostro apoyado en la madera y el corazón pesando el doble. Por primera vez pensó en desaparecer, no por malicia, sino porque sentía que nadie lo notaría, ni siquiera los hijos. Solo ese bicho, rechazado como él, aún insistía en quedarse cerca, y fue en esa mezcla de humillación, rabia y agotamiento que algo comenzó a cambiar por dentro. Como si la decepción de no poder deshacerse del toro fuera, en 1900, realidad, un espejo, y eso dolía. En el fondo no era Sombrio quien sobraba en ese patio, era él, solo quien ya pensó en rendirse. Sabe el valor de quien insiste en quedarse cerca, incluso en silencio. Si esta parte te tocó, comenta aquí abajo. No todo peso es carga. La noche llegó sin pedir permiso. Las luces del pueblo abajo parpadeaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse junto con todo. En el cuarto, solo una lámpara de 20 vatios aún titilaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes como fantasmas de lo que fue. Sobre la mesita de noche, un papel doblado por la mitad, con los bordes amarillentos, esperaba la última tinta de un bolígrafo azul casi seco. Las palabras salieron despacio. No había prisa, solo precisión. Cada línea escrita era una herida que se abría un poco más, pero que paradójicamente aliviaba el peso. No había acusaciones, ni culpa, ni lamento escandaloso. Solo un mensaje tranquilo de quien ya desistió de esperar algo del mundo. No, quiero que piensen mal de mí. Solo me cansé. Donde Laura esté, cuidará mejor de lo que ha hecho este silencio. Dobló el billete con delicadeza, como si fuera una ropa recién planchada. Lo guardó en el bolsillo de la camisa que ella más quería, esa de algodón fino con botones perlados, regalo de bodas de plata. Se lavó la cara en el fregadero helado, se secó con el mismo trapo gastado de siempre, aquel con bordado que decía «Hogar, dulce hogar», ya casi ilegible. Ninguna lágrima, ninguna vacilación. El espejo reflejaba una mirada firme, cansada, pero segura del próximo paso. Se puso los zapatos lustrados horas antes, ajustó el cuello de la camisa en el espejo por última vez y cruzó la puerta despacio. La casa quedó atrás, con las luces encendidas, como quien aún espera un regreso que no ocurrirá. En la veranda, el bastón apoyado en la pared parecía resistirse, pero fue tomado con la misma mano que tantas veces sostuvo la vida por poco. El cielo estaba nublado, los pájaros callados. Ni los grillos se atrevían a romper el silencio. La noche parecía saber lo que venía, y aunque no dijera nada, el viento comenzó a empujarlo hacia adelante. El suelo de tierra húmeda hacía que los pasos se hundieran un poco con cada paso. La senda que llevaba al acantilado era conocida. Durante décadas sirvió de ruta para tardes de contemplación con Laura, 2 bancos improvisados de piedra, un hipé solitario que servía de marco para el atardecer y una vista que parecía abrazar el
mundo entero. Ahora, la misma senda tenía sabor a despedida. Las piernas ya no tenían el vigor de antes. Cada metro exigía más fuerza, más aliento, más memoria, pero nada parecía más importante que terminar ese trayecto, un pie delante del otro, y el sonido del bastón golpeando las piedras como un reloj de cuenta regresiva. No había linterna, ni luna. La oscuridad era casi total, pero los pies conocían el camino. Lo habían recorrido tantas veces que podían andar incluso con los ojos cerrados. Y tal vez eso lo hacía aún más simbólico. Era como si el propio cuerpo comprendiera que el destino estaba justo allí y lo aceptara. En cierto punto, el viento sopló más fuerte. Las hojas secas comenzaron a girar por el suelo, como intentando desviar el camino. El ruido del agua corriendo entre las piedras abajo comenzaba a subir por el acantilado, ganando forma, fuerza y presencia. A cada paso, la vida se volvía más memoria que realidad. Al llegar a la cima, se detuvo. El punto exacto donde los dos solían sentarse estaba allí, intacto. El banco de piedra cubierto de musgo, el tronco del ipé más seco que nunca, y el horizonte, encubierto por nubes pesadas que no dejaban brillar la vista. Pero aún así, el olor del bosque húmedo y el sonido del río abajo completaban el escenario. Era el tipo de silencio que grita, no con palabras, sino con ausencia. Suspiró profundamente, cerró los ojos. Perdona, mi amor, no pude más. Las palabras salieron entrecortadas, como si hubieran sido ensayadas durante meses. No había teatro allí, ni drama, solo verdad. El borde del acantilado estaba a menos de 2 pasos. El bastón fue apoyado con cuidado en el suelo, como la última ancla de un mundo que ya no ofrecía refugio. Allí, de pie, el cuerpo temblaba un poco, pero el corazón gritaba, no de desesperación, sino de agotamiento. Un sonido comenzó a invadir el ambiente, primero suave, luego creciente. No era el viento, ni el agua, era algo más. Un ritmo seco, insistente, con peso de tierra y golpe de casco. Algo se acercaba, pero con los ojos aún cerrados, la presencia no parecía aterradora. Era como si la naturaleza enviara una advertencia, como si, incluso allí, en ese punto final, el mundo dijera, aún no. El bastón se tambaleó con el viento. El cuerpo por un segundo vaciló, pero él apenas sabía lo que estaba a punto de ocurrir en ese momento tan oscuro. Si estás aquí conmigo, dime en los comentarios, ¿te hubieras quedado cuando todos se fueron? Comenta abajo. De repente, sin aviso ni sonido previo, el suelo vibró bajo sus pies. Un trote rápido, urgente, venía desde el bosque bajo, no como un animal asustado, sino como una flecha viva cortando el campo. En la cima del acantilado, el corazón de José latió más fuerte. Abrió los ojos con un chasquido, sin entender de dónde venía ese sonido que partía el silencio en dos como un trueno seco. Sombrio corría con una furia serena. Los cascos se hundían en la tierra húmeda, levantando polvo y hojas, el cuerpo musculoso avanzando como un rayo negro, no en furia, sino con propósito. No había grito, ni relincho, ni caos, solo dirección, fuerza, determinación y un silencio ancestral que parecía palpitar entre los ojos oscuros de ese toro viejo y renegado. La voz del hombre tembló cuando gritó, «¡Vuelve! ¡Sal de aquí, maldito! ¡Vete!». El bastón tembló en las manos flacas. La madera oscilaba como una vela débil en medio de un vendaval. El brazo extendido, como un gesto de defensa, intentaba alejar lo inevitable, pero no hubo tiempo para más órdenes ni más ruegos. Sombrio avanzó en un solo impulso, en un solo movimiento. La cabeza del toro se alzó con una precisión casi sobrenatural. El bastón fue lanzado lejos, girando en el aire como una rama seca arrancada por una tormenta. El viejo perdió el equilibrio. Los pies vacilaron, las rodillas cedieron sin aviso, y el cuerpo cayó como un árbol viejo, no hacia adelante, sino hacia adentro de sí mismo. El borde del acantilado estaba a 5 centímetros. El suelo desaparecía justo allí, y el sonido del río entre las piedras resonaba con un timbre agudo, como si la naturaleza respirara por él. Pero en el último instante, la caída se convirtió en rodillas clavadas en la tierra. Las palmas tocaron el suelo.
La respiración se detuvo, se quedó allí, inmóvil, sin entender si estaba a salvo o solo suspendido en el tiempo. No sentía dolor, solo temblores, temblores en el alma, más que en el cuerpo. Cuando levantó los ojos, el toro ya estaba frente a él, narices dilatadas, pecho agitado. El silencio entre los dos parecía sólido, como si algo mayor estuviera presente allí, algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos reconocían como sagrado. La frontera entre la vida y la muerte, en ese instante tenía forma, y usaba cuernos, patas anchas y ojos absurdamente tristes. El animal se quedaba cerca, frotándose contra el viejo, como diciendo, «Estoy aquí contigo». La primera lágrima no cayó de los ojos, salió de la garganta. Vino en forma de sonido ahogado, como un sollozo que llevaba años atrapado en la carne. El cuerpo, aún de rodillas, comenzó a temblar, no por frío, ni por miedo, sino porque algo que había estado guardado durante mucho tiempo finalmente encontró una salida. El llanto no era bonito, no era poético, era feo, ronco, entrecortado, mojado por todo lo que no se dijo, por todo lo que se soportó solo. Era un llanto de décadas, de promesas rotas, de domingos sin visitas, de cumpleaños con mesa puesta y silla vacía, de voces que dejaron de llamar, de fotos que envejecieron en las paredes como insulto. Las manos cubrieron el rostro sucio de tierra, el cuerpo entero se inclinó sobre sus propias rodillas. No había dignidad en ese llanto, pero había verdad, y eso, por primera vez en mucho tiempo, era más importante que mantener la apariencia de hombre fuerte. Sombrio no se alejó, ni un paso, permanecía allí, firme, respirando como si entendiera la función que le correspondía en ese momento. Se acercó despacio, hasta que el hocico tocó el hombro encorvado del viejo. Se quedó allí, quieto, presionando la cabeza como quien dice, «Quédate, solo un poco más». En esa hora, no era un animal, era todo lo que faltaba. Era abrazo, era presencia, era puente, era Laura. El viejo se permitió recostarse en el pecho de tierra, aún en llanto. Con una de las manos, atrajo lentamente el cuello de Sombrio, como quien abraza a alguien que se fue hace mucho tiempo y regresó sin explicar cómo. Lloró como un niño que finalmente acepta que no necesita fingir ser adulto, y el toro de alguna manera lo entendía. La respiración del animal descendía por la espalda arqueada del hombre, como una manta caliente, y cada silencio que aún habitaba esa alma iba deshaciéndose, disolviéndose en un luto nuevo, no por lo que murió, sino por lo que casi no vivió. El cielo seguía cerrado, pero dentro de ese abrazo, algo comenzaba a abrirse, como si, entre el barro, el sudor y las lágrimas, brotara el primer hilo, de raíz de lo que alguna vez llamaron esperanza. Lo más impresionante, nadie vio, ninguna cámara, ningún vecino, ninguna prueba, solo el campo, el viento y un toro que no aceptaba perder el último pedazo de vida que le quedaba. El tiempo quedó suspendido por minutos, o fueron horas. En ese instante nada importaba. La muerte había sido invitada, pero no tuvo el valor de quedarse, y el sonido del mundo regresó despacio. Primero los grillos, luego el viento, por fin, el corazón latiendo sin vergüenza en el pecho. Un hombre de rodillas con el alma rasgada y un toro que nunca sirvió para nada. Ahora guardaba el borde del abismo, como diciendo, «De aquí no pasas». Historias como esta no pueden desaparecer en el silencio, así que presiona el botón de suscribirte y activa la campanita, porque hay mucha gente que aún necesita oír que no está sola. Después de largos minutos en el suelo, respirando con dificultad y con el alma recién rasgada por su propio dolor, José encontró fuerzas donde nunca imaginó que aún existieran. Los ojos se secaron despacio, como lluvia que cesa poco a poco, pero el corazón aún latía fuerte, casi asustado de seguir allí. Las manos se apoyaron en la tierra y con esfuerzo levantaron el cuerpo envejecido, no con prisa ni con firmeza, sino con la dignidad de quien llegó al límite y regresó. El campo a su alrededor permanecía quieto, pero ya no parecía amenazador. Los árboles se mecían despacio, como saludando en silencio, respetando ese momento solemne. Sombrio lo observaba de cerca, atento, sin prisa por irse.
El animal no resoplaba ni se movía. Estaba en paz, como si supiera que lo peor ya había pasado. José se levantó por completo. Se limpió la rodilla sucia de barro, ajustó el cuello de la camisa arrugada y miró a su alrededor como quien ve el mismo lugar con ojos nuevos. Una última mirada al abismo, un paso lejos de él. Y entonces, el camino de regreso comenzó. Esta vez, no caminó solo. El bastón, caído a unos metros, quedó donde estaba. Sombrio caminaba al lado paso a paso, como un viejo guardaespaldas que ya no protege con fuerza, sino con presencia. El sonido de los cascos, junto a los pasos humanos, creaba una sinfonía rústica y emocional. Era como si la soledad hubiera perdido el derecho de acompañar a ese hombre. Al llegar a la veranda, se detuvo por un instante, respiró hondo, como alguien que atravesó su propia muerte sin dejar de vivir. Se lavó la cara en el fregadero de la cocina, como si quitara más que polvo. Lavaba el peso de la rendición. Se secó con el mismo trapo de siempre, pero ahora había más firmeza en los dedos. Miró el espejo, y por primera vez en meses, no vio solo a un viejo abandonado, vio a alguien que sobrevivió a su propio fin. Apoyado en el marco de la puerta, miró a Sombrio afuera, recostado bajo la sombra del mango. La voz salió baja, ronca, pero decidida. Gracias por no dejarme caer. No hubo respuesta, solo un movimiento sutil de las orejas del toro, como quien escucha, con respeto. En ese instante, comprendió algo que había pasado desapercibido por demasiado tiempo. El animal que tanto despreció, que intentó vender, ignorar, expulsar, había sido el único que nunca se fue. Los días siguientes no trajeron magia. La familia seguía ausente. Los mensajes aún no llegaban. Los vecinos, distantes, pero algo había cambiado, y no era afuera, era dentro. La propiedad comenzó a mostrar signos de vida. El pasto alto fue cortado, la cerca de atrás reparada. Las herramientas antiguas regresaron al galpón, limpias, organizadas, los baldes llenos, las plantas regadas. Cada pequeño gesto era como una costura hecha con cuidado, como si José estuviera, puntada a puntada, remendando su propia alma. Y alrededor, siempre Sombrio, siguiéndolo por los pasillos, descansando a la sombra del taller, esperando junto a la cerca. Aquel que fue llamado inservible, ahora era confidente, compañía, centinela. No hablaba, pero lo decía todo. No respondía, pero escuchaba, mejor que cualquier persona. Estaba allí en los silencios, en los suspiros, en las madrugadas en que el dolor regresaba sin pedir permiso. La ausencia de la familia aún dolía, claro, pero ya no paralizaba. Ahora había un porqué, un animal que dependía de sus cuidados, una casa que respiraba de nuevo, un tiempo que no necesitaba ser solo espera, podía ser reconstrucción. Los sábados aún se ponía perfume, pero no para esperar visitas. Lo hacía por sí mismo, porque volvió a importarle. Comenzó a cocinar con más gusto, poner música baja en la vieja vitrola, abrir las ventanas sin miedo al vacío. Y poco a poco los vecinos comenzaron a notar: el viejo está más entero, ¿eh? Esa casa hasta huele a pan recién horneado ahora. Aquel toro no lo suelta, ¿ya lo viste? El cambio no fue ruidoso, pero fue visible. Y dentro de José, algo crecía despacio. La certeza de que aún había belleza por ver, incluso en los lugares donde antes solo había oscuridad. El toro permanecía a su lado, porque eran amigos inseparables. Y la lección que deja esta historia tan emocionante es que, a veces, a quien el mundo llama peso, es exactamente quien carga el último hilo de vida en alguien. Y lo que intentamos expulsar puede ser lo que Dios envió para impedir el fin. La salvación no siempre viene de quien habla bonito. A veces tiene cuernos, ojos tristes, y el valor de quedarse cuando todos se fueron. Si tú también te emocionaste, prepárate, porque he preparado una nueva historia aún más tocante. Haz clic aquí en la pantalla y míralo ahora.